Buen día, estimados productores y productoras. En esta ocasión hablaremos sobre el tema justicia climática. ¿Qué es la justicia climática y cómo podemos contribuir a que se desarrolle la justicia climática desde nuestras comunidades? El cambio climático es una realidad que afecta a nuestro planeta y que genera cambios negativos en la diversidad de ecosistemas y paisajes. Hoy en día sabemos que los estragos del cambio climático están afectando grandemente a nuestro país, generando pérdidas de vida, así como la pérdida de diferentes recursos materiales. De ahí que es la importancia que nosotros conozcamos sobre la justicia climática. La justicia climática es un término utilizado para denominar el calentamiento global como un problema ético y político, más allá de un solo problema ambiental o físico en la naturaleza. Es decir, los cambios en el clima no se ven reflejados solo en nuestros recursos naturales, en nuestros ríos, en nuestros bosques, sino que están afectando nuestra forma de vida. Los efectos del cambio climático se relacionan con justicia, particularmente justicia ambiental y justicia social, y examinando problemáticas tales como igualdad, derechos humanos y derechos colectivos. El cambio climático es un fenómeno mundial que está afectando la forma de vida de los seres humanos. Por ende, está afectando su integridad física, su integridad emocional. Es importante que se tome en cuenta que la justicia climática debe de estar completamente relacionada a todas aquellas acciones que vayan con el desarrollo del ser humano. Un problema fundamental de la justicia climática es que aquellos menos responsables del cambio climático son quienes sufren sus peores consecuencias. El cambio climático genera diversidad de estragos por las variaciones del clima, ya sea sequías o inundaciones, que por lo general en aquellos países donde hay mayor cantidad de personas en vulnerabilidad, se generan lamentablemente pérdidas humanas, pero también se pierden lo que son las cosechas, pérdidas de animales, lo que aumenta la pobreza en estas comunidades. El concepto de justicia climática surge en el momento en que se observa que el cambio climático tiene y tendrá una incidencia ambiental y social que no afectará a todo el mundo. Es decir, si bien es cierto, las variaciones del clima se sienten a nivel mundial, pero sus estragos no van a afectar directamente a toda esa población. Muchas veces los países más grandes o de primer mundo, que son países también industrializados, son los causantes de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Es decir, toda la contaminación que ellos generan a la atmósfera es lo que genera mayor calentamiento global. Y son estos países los que tienen medidas o su población está mejor preparada para alguna catástrofe natural. Puede ser que sufran daños, pero su manera de recuperación es más rápida. En cambio, en países subdesarrollados como el nuestro, generalmente no se tienen este tipo de acciones, por lo que las personas que viven en constante vulnerabilidad o en zonas de riesgo se ven altamente afectadas por los efectos del cambio climático. De ahí que exista una desigualdad para enfrentar los estragos del cambio climático. Por eso la importancia de que exista la justicia climática, para que aquellos que puedan ayudar a estas personas que viven en vulnerabilidad, en riesgo, sean protegidas y puedan salir adelante después de algún desastre natural. La justicia climática es algo muy relevante, más aún cuando aquellos afectados por el cambio climático son los menos responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como les mencionaba, muchas veces las personas que sufren directamente los estragos del cambio climático no son generalmente las que mayor contaminación generan. Por lo tanto, es importante velar por los derechos de estas personas, velar por su integridad, que tengan una vida digna, una vida justa y tengan los recursos
para poder afrontar este tipo de problemas, para poder afrontar el hambre que generan las sequías o el hambre que generan las inundaciones, ya que todo esto perjudica los sistemas de producción. El desarrollo de los países está siendo impactado por los efectos del cambio climático, por lo que la lucha contra la pobreza y el cambio climático debe ser un esfuerzo conjunto. Si un país necesita luchar contra la pobreza o está luchando contra la pobreza para sacar a sus ciudadanos de este estado, no puede hacerlo si no toma en cuenta los cambios que está generando el clima, los efectos del cambio climático. De ahí que es importante que estas dos acciones vayan juntas. Si queremos sacar a nuestra población de la pobreza, tenemos que luchar contra el cambio climático. Lastimosamente, los efectos del cambio climático ya generados no se pueden revertir, es decir, lo hecho está, no se puede cambiar. En este momento lo que nos queda es mitigar, es decir, disminuir todo aquello que genere el calentamiento global y adaptarnos a nuestros sistemas, a nuestro nuevo clima. Hoy en día ya no tenemos aquellas épocas lluviosas bien marcadas, que sabíamos cuándo iniciaban las lluvias, sabíamos cuándo íbamos a empezar a sembrar, sabíamos cuándo era la época de las canículas o la sequía, y nos preparábamos para ello. Las variaciones del clima hoy son impredecibles, no podemos determinar cuándo va a suceder algo. Sin embargo, tenemos que aprender a adaptarnos a este nuevo sistema de clima para que no nos perjudique al momento de nosotros sembrar o producir nuestros alimentos. El Salvador, nuestro país, se encuentra en un estado grave de deterioro ambiental y profunda alteración de los ecosistemas naturales. Lastimosamente, en nuestro país existe una gran deforestación, tala de bosques, ya sea para sembradíos o ya sea para construcción de viviendas. Existe también contaminación del aire, ya que muchos vehículos o medios de transporte generan demasiado humo. También existe la contaminación de los ríos. Lastimosamente no se toman medidas estrictas para la protección de nuestros recursos naturales, y quienes sufren todo esto al final son aquellas familias que viven en zonas de alto riesgo. También a estas familias no existe apoyo o ayuda para que puedan salir de estas zonas. Muchas veces viven a las orillas de los ríos o a las orillas de algún precipicio y no existe alguien que pues les pueda brindar una ayuda para alejarlos de esa zona o regularizar que en este tipo de zonas que son peligrosas las familias no construyan. De ahí que es importante que se conozca sobre la justicia climática y que en nuestro país exista justicia climática. El deterioro ambiental pone en peligro el suministro de bienes y servicios vitales, como la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola o agroindustrial, la protección contra desastres como deslizamientos, inundaciones y la provisión de alimentos. Sabemos que cuando hay catástrofes naturales, siempre lamentablemente tenemos pérdidas de vidas humanas. Cuando hay sequías, por ejemplo, lo que se tienen son las pérdidas de la producción agrícola, lo que lleva a una escasez de alimento en nuestro país. Por eso es importante saber que el cambio climático afecta directamente nuestro estilo de vida. Y tenemos que aprender a adaptarnos a estos nuevos cambios, pero también a disminuir las causas del cambio climático. La gente que vive en la pobreza o en circunstancias precarias no suelen tener los recursos ni la cobertura de seguro necesaria para recuperarse de algún desastre medioambiental. En este caso,
lo vemos siempre que hay alguna catástrofe como inundaciones, se pierden viviendas o la mayoría de familias pierden todas las cosas dentro de su hogar. Lastimosamente, estas familias pierden todo y se quedan esperanzados a la ayuda de otras personas. ¿Por qué? Porque ellas no cuentan con un seguro contra desastres, no cuentan con un seguro para recuperar sus viviendas, para recuperar sus pertenencias. Lastimosamente muchas tienen que empezar de cero. Y esta debería de ser una alternativa para lograr que estas familias que viven en vulnerabilidad pues tengan una vida mejor. La justicia climática es la iniciativa para reducir las desigualdades sociales que son generadas o alimentadas por los efectos del cambio climático. Es decir, lo que con la justicia climática se requiere es que aquellas personas que son más responsables del calentamiento global o del cambio climático apoyen a aquellas personas que son menos responsables de causar el calentamiento global y que son las más vulnerables y que viven en zonas de alto riesgo. ¿Cómo contribuir a la justicia climática? ¿Qué puedo hacer yo desde mis comunidades para apoyar el desarrollo de la justicia climática? Primero, podemos iniciar protegiendo el sistema climático, es decir, protegiendo nuestros recursos naturales, como son los bosques, los ríos, las tierras de cultivo, evitando la deforestación, evitando la quema, evitando la contaminación de los ríos. También podemos cuidar las comunidades más vulnerables, es decir, si nosotros conocemos de familias que viven en zonas de alto riesgo, a las riberas de los ríos o que viven a las orillas de algún bordo o debajo de alguna zona que pueda haber un deslave, tenemos que apoyar a estas familias no necesariamente cuando exista ya un desastre, sino prever, es decir, buscar alguna entidad o alguna forma de ayudar a estas familias a que salgan de esa zona y que vivan en un lugar más seguro, una vivienda digna y que estén protegidos. El prever, prevenir y reducir, pues es a tomar acciones antes de que una catástrofe suceda. Prevenir y reducir al máximo todo aquello que sea contaminante a nuestro medio ambiente. Por ejemplo, en mi comunidad puedo motivar a mis vecinos a que se elimine el uso del plástico, por ejemplo, a que si bien yo no quemo mis tierras de cultivo, concientizar a mis vecinos que tampoco lo hagan y explicarles los daños que esto ocasiona. Tomar medidas en conjunto para que mi comunidad se vuelva un ejemplo de protección al medio ambiente. También promover el derecho al desarrollo sostenible. En el caso, por ejemplo, de los métodos de producción, es decir, de la producción de alimentos, buscar alternativas, un ejemplo, la agricultura agroecológica, que esta es un claro ejemplo de que podemos producir sin necesidad de contaminar el medio ambiente, ya que en esta no usamos, por ejemplo, los productos agroquímicos que tan contaminantes son tanto al medio ambiente como a nuestra salud. Reconocer que junto al medio ambiente y economía existe una dimensión política, social y cultural. Tenemos que entender que la justicia climática no está peleada o no está por separada de otras justicias o de los derechos de los seres humanos. Tenemos que entender que esto tiene que ir de la mano para el desarrollo de una comunidad o de un país. Si nosotros no protegemos el medio ambiente, si nosotros no entendemos que los estragos del cambio climático nos afectan directamente y se tiene que trabajar en ello en conjunto con otras políticas sociales, difícilmente vamos a avanzar en esta materia o difícilmente un país va a salir de la pobreza. Se tienen que tomar medidas que sean de apoyo al medio ambiente para así mejorar la calidad de vida de las familias. Y bueno,
Agradezco mucho su atención. Espero que esta presentación pues les haya ayudado a entender lo que es la justicia climática, que realmente lo que se quiere es que se proteja el medio ambiente. En la medida de que nosotros protejamos nuestros recursos naturales, nuestra calidad de vida va a ser mejor. Tenemos que entender esa parte y apoyar a aquellas familias que son más vulnerables, y también en nuestras comunidades concientizarnos todos y tomar medidas. Como dice este post, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Sé que no es fácil hacer cambios significativos, pero desde nuestras comunidades nosotros podemos dar el ejemplo, podemos apoyar a otras familias, concientizar más que todo. Tenemos que tomar conciencia de que nuestros recursos naturales son los que nos proveen el sustento, nos proveen de oxígeno, nos proveen del agua, que son vitales para nuestra existencia. Entonces, muchas gracias, y recordemos que si amas tu vida, empieza por amar la del planeta. Respetemos nuestros ecosistemas, protejamos nuestra naturaleza, y siendo así, vamos a lograr que tengamos una justicia climática. Muchas gracias.